Bienvenidos entonces a esta clase presencial para el tercer año medio B, hoy día 30 de julio, cuyo objetivo es comprender las reacciones redox como procesos que involucran la transferencia de electrones. Tal cual como les dije, antes de empezar la grabación, chiquillos, durante esta semana vamos a trabajar con una nivelación de contenidos, con el fin de que todos tengan unas herramientas de enfrentar la próxima unidad que tiene que ver con cinética química, ¿ya? ¿Tiene que ver con esta unidad? Sí, nos vamos a ir por otro camino, pero para que ustedes puedan, por supuesto, lograr comprender la totalidad de la cinética química, tienen que tener bien claro el concepto de reacciones redox. Y aquí vuelvo a plantear la pregunta que dije anteriormente. ¿Qué se acuerdan de estas reacciones? Tienen unos agentes. ¿Cómo? Que tienen unos agentes. Tienen unos agentes, ¿ya? ¿Y qué significaba reacciones redox? Reducción y oxidación. Reducción y oxidación. O sea, ya tenemos palabras claves. Vamos a ir anotándolas aquí para que luego las definamos. Alain dijo que habían agentes. Me hablan de reducción y de oxidación. ¿De qué más se acuerdan? ¿Qué involucraban estas reacciones químicas? De que la oxidación es cuando pierden electrones y lo... O sea, no, para que haya una, sí o sí una reacción redox, la oxidación tiene que soltar los electrones y la reducción los tiene que captar. Ya, y ahí cuando nos comenta el compañero que estamos hablando de que uno cede y el otro capta, ¿eso ocurre simultáneamente o son procesos que están de manera independiente? Tiene que ser simultáneo. ¿Eso quiere decir entonces? Que es simultáneo. Que es simultáneo, que cada vez que alguien se reduce, otra persona iba a decir, otra sustancia se está oxidando. Entonces lo vamos a reconocer, vamos a poner aquí que es un proceso simultáneo. Entonces, para ir dándole orden a la clase, vamos a seguir. Yo voy a básicamente a explicar todo lo que está en la diapositiva que les voy a compartir en el Classroom para que ustedes lo tengan para estudiar, pero obviamente tienen que tomar apuntes, chiquillos. Eso es algo que les va a servir mucho para la enseñanza media, ¿ya? Aquí está. Tengo muchos PPTA. Entonces, comprendemos. Y sabemos entonces que vamos a definir, primero que todo, la oxidación. Y por otra parte, vamos a definir lo que es la reducción. Ya, alguien que no sea Alain, que ya nos dijo toda esta lluvia de ideas, ¿me podría decir, Mateo, usted sabe cuál es la oxidación? No me acuerdo. ¿Todavía no se acuerda? No. ¿Ya? ¿Valentina? ¿Ah? Creo que hace mucho. ¿Fue hace mucho? Ya, entonces está bien hecho este repaso para que todos se acuerden. ¿Valentina? Según usted. Cuando capta los electrones, o sea, ¿La reducción? no, la oxidación, o es al revés. Bueno, pero ¿Es? eso no es. Ya, no sé. Ya, pero tenemos la intención, por supuesto. Entonces, vamos a reconocer para que noten ahí y no se olviden nunca más que la oxidación es el proceso donde se experimenta la pérdida de estos electrones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la pérdida de los electrones. La pérdida de electrones. Y si nosotros hablamos de una característica muy importante, con las ecuaciones redox había una sigla que nosotros trabajamos el semestre pasado que era el EDO. ¿Se acuerdan de eso que yo ponía en mayúsculas? EDO. ¿Se acuerdan de eso? Tenía que ver algo con la ecuación. Tenía que ver algo con una ecuación. Ecuación de oxidación. ¿Qué significaba esto? A ver, vamos a poner por acá para que se vea en el video. ¿Qué significaba? Es el número de oxidación, ¿no? Muy bien, ahí se acordó El de estado de oxidación. estado de oxidación o número de oxidación, que era cuál es la carga que tenía cada una de estas sustancias que nosotros vamos a estudiar en esta reacción redox. Entonces, la oxidación se caracteriza por ser un proceso en el cual la sustancia está perdiendo electrones. ¿Cómo nosotros podríamos ejemplificar una sustancia que pierde electrones? Todas aquellas semireacciones donde los electrones se encuentran en el lado de los productos. ¿Los productos cuáles eran, chiquillos? Me voy a sacar Los que estaban a la derecha.
Los que están a la derecha de una reacción química. Muy bien. Servimos esto por aquí. Y por ejemplo, vamos a utilizar una nomenclatura. A modo de ejemplo, imagínense, M puede ser M, X, la letra que ustedes quieran, que va a experimentar una pérdida, que va a tener un número positivo, más una cierta cantidad de electrones. ¿Por qué les quiero enseñar esta nomenclatura? Porque a ustedes les va a servir después. Si alguien da el electivo de ciencias el próximo año, cuando ustedes rindan la PBT, no sé cómo se irá a llamar el próximo año, si llamarlos igual. Si dan el electivo de ciencias, le pueden preguntar ecuaciones redox. Y la mayoría de las veces los ejercicios de análisis están relacionados con una nomenclatura que no es con una sustancia en específico, sino que es algo genérico que ustedes tengan que analizar. Entonces, si nosotros miramos aquí, estamos viendo que es una oxidación. ¿Por qué? Porque los electrones están en los productos. Y entonces ahora nos vamos a dar cuenta que ¿qué pasó con M? ¿Qué estado tiene M aquí? ¿Qué carga tiene? Pero no aparece nada. Neutro, y se ejemplifica con un estado cero, ¿cierto? Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este estado neutro? Perdió electrones y a su vez aumentó su número de oxidación, porque pasó de ser un cero a convertirse en un número positivo. Por lo tanto, cuando nosotros ejemplificamos la oxidación, tiene que ver con la pérdida de electrones o con que el estado de oxidación de esta sustancia va a aumentar. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a ocurrir que mientras se dé la pérdida de electrones, va a haber un aumento en el estado o número de oxidación. Y si nosotros dijimos que estas reacciones de óxido-reducción eran simultáneas, podríamos hacer de manera contraria, si ya sabemos lo que es la oxidación, reconocer cómo es una reducción. Pero antes vamos a recordar que la sigla para poder ejemplificar este tipo de reacciones químicas tiene que ver con SRO, semi-reacción de oxidación. Eso no se les puede olvidar. Semi-reacción de oxidación. Entonces, ¿quién se anima para decirme cómo podemos definir la reducción? La reducción es la ganancia de la pérdida de electrones de oxidación. ¿Cómo? ¿La ganancia o la pérdida? No, reducción es la ganancia. Ya, ganancia entonces, ¿cómo aquí? De electrones. Ganancia de electrones, muy bien. Y si es una ganancia, ¿dónde estarán los electrones? ¿En los productos o en los reactantes? En los reactantes, porque cada vez que hablo de una ganancia es que yo necesito captar algo para que ocurra esa reacción química. ¿Ya? Entonces, ganancia de electrones, ¿y qué ocurrirá con el estado de oxidación? Disminuye el estado de oxidación. Vamos a seguir exactamente con lo mismo. Estado de oxidación, entonces aquí, vamos a poner aquí aumenta. Y aquí le vamos a poner disminuye. Entonces, ya sabemos que las reacciones de óxido-reducción son reacciones que ocurren simultáneamente. Mientras que una especie se oxida, hay otra especie que se reduce. Los electrones que se liberan o que se pierden en la oxidación son los mismos que nosotros captamos en la reducción. ¿Cómo podríamos hacer algo genérico? Ocupemos ahora la letra N. ¿Qué le ocurrirá a la letra N? La letra N tiene que captar una cierta cantidad de electrones para convertirse, ¿cierto?, en un producto. Pero ¿cómo serán las cargas aquí? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo nos ponemos? ¿Le ponemos una carga negativa, una carga positiva, una carga cero? ¿Cómo lo harían ustedes? Sería una positiva. La primera N sería negativo depende. O cero, claro. Pero siempre reconociendo que si aquí llegamos a una especie positiva, probablemente aquí vamos a tener una especie que va a disminuir su estado. De 0 a más, o de cualquier número negativo a un número positivo aumentando, o de cualquier número que sea menor, o sea, que sea mayor a un número que sea menor. Porque hablamos de disminución de su estado de oxidación. Y nosotros estuvimos aprendiendo de que siempre tenía que haber un iniciador o un precursor. Cuando ustedes trabajaron en primero medio,
no sé si estaban aquí en este colegio o estaban en otro y tenían a su profesora de química, ellas tienen que haberle enseñado que para que tenga una reacción química, ¿qué siempre tiene que haber, chiquillos? No. Ya, elementos químicos, pero esos elementos tienen un nombre y lo acabamos de decir. ¿Cómo se llaman los que estaban al lado izquierdo? Reactante. Siempre en una reacción química tienen que existir reactantes. Si yo no tengo nada aquí, no voy a poder tener reacción. O sea, si yo no tengo a alguien que inicie, que sea un precursor de esa reacción, no vamos a tener reacción química. Entonces, en las reacciones de óxido-reducción ocurre que hay dos agentes, que son aquellos que nos hablaba Alain al inicio de la clase. Y estos agentes se reconocen como agente oxidante y agente reductor. ¿Cómo los vamos a identificar? Como aquellas sustancias que están en los reactantes de cada una de estas semireacciones. En la oxidación, el reactante se denomina agente oxidante y en la reducción, el reactante se denomina agente reductor. ¿Se entiende? Que es el que inicia, el que dice, ok, yo como me quiero reducir, tengo que hacer un agente reductor y captar este electrón para formar una especie aniónica o con carga negativa. Mientras que en la oxidación, él dice, yo tengo que reducirme, tengo que ser capaz de entregar estos electrones. ¿Dónde están los electrones, chiquillos? En una sustancia, ¿dónde se ubicaban los electrones? Arribita. ¿Cómo? Arriba. Ya, arribita, pero si nosotros tuviéramos, si yo quisiera En la órbita. en la órbita, ¿cierto? Entonces, ¿quién estaba en el núcleo? Los protones y neutrones. Los protones y neutrones. ¿Quién estaban en la órbita? Los electrones. Recuerden que los electrones son las únicas partículas subatómicas que tienen la característica de poder moverse, de saltar de una órbita a otra. Por eso nosotros no vemos la transferencia de protones, porque los protones no se transfieren. Uno no puede modificar el núcleo de ninguna sustancia química. Lo único que podemos hacer es decir, estos electrones son muy inquietos y ellos van saltando de una órbita a otra generando diferentes especies. Entonces, ¿por qué no se podrían? ¿Cómo? ¿Por qué no se podrían? Porque se destruyen atómicos. No es Porque como están en el si- núcleo. Recuerden que la estructura atómica tiene un núcleo que es fijo, que es la mayor cantidad de masa que se concentra dentro de ese átomo, y tiene presencia de protones y neutrones. Si ellos se salen, se desarma toda la estructura. Es como es materia, ¿cierto? Pero te digo que la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. ¿Sí? Principio de conservación de la materia. Porque si se le saca, o sea, si se moviera un protón, ¿por qué se destruye si solo se transforma? Porque es la estructura principal. Imagínense que un átomo es aquel componente principal de cualquier estructura de la materia. Si yo modifico como los procesos, no sé si ustedes vieron en primero medio, la fusión y la fisión nuclear. ¿Vieron eso? No, se acuerdan muchos años atrás, parece más hace ya, pero para dar la explicación que necesitan ahí, en esos procesos uno, de manera radiactiva y bajo un laboratorio, pero absolutamente de extrema seguridad, uno intenta bombardear el núcleo con el fin de exterminar ese átomo. ¿Ya? Y eso se conocen como procesos que son, ¿cómo se llaman? Algo que es provocado, tiene un nombre científico que no me acuerdo ahora, pero es un proceso provocado que tiene que ser bajo diferentes parámetros para poder lograr. Si nosotros bombardeamos un núcleo, vamos a generar mucha energía radiactiva. ¿Me entiendes? Y eso tiene que ver con el tipo de elemento que sea y con la estructura que nosotros queremos llevar a cabo. Y los procesos se reconocen como fusión y fisión nuclear, porque ahí se trabaja con el núcleo. No es algo que se pueda hacer como la transferencia de electrones. Aparte, recuerden que estas reacciones no es que yo veo que el electrón está saltando de un lado para otro. Son reacciones que se provocan por la transformación de la materia. Como cuando empezábamos a ver esta unidad y yo les ponía una manzana, ¿se acuerdan? O veíamos un clavo, que empezábamos a ver qué pasa en la cocina. Si nosotros dejamos la manzana probablemente si nosotros la vemos de aquí a unos meses más, esté cada vez de menor tamaño. Y no es que la materia desapareció, sino que la cantidad de agua que tenía la manzana ya se empezó a convertir en vapor, que la cantidad de nutrientes y componentes que tenía la manzana ya se empezó a transformar y probablemente veamos una película de azúcar debajo de la manzana. ¿Por qué? Porque esa es una transformación continua. No es que se transformen los electrones y la otra materia no, sino que es un proceso donde uno ve la transferencia de electrones porque son los que se mueven. ¿Ya?
véanlo de esa forma. Entonces, ¿cómo se llamaba el que provoca la oxidación? ¿Agente? Reductor. Muy bien. Pero otro color para que se vea. Agente reductor, como se les puede olvidar, en la prueba van a venir muchos ejercicios de reconocer agente reductor y agente oxidante. Bueno, muchos. Es lo opuesto. Igual. Es lo opuesto. O sea, perdón. Arriba reductor y abajo oxidante. No. Si es el mismo, yo lo puse mal. Agente oxidante. Recuerden que es el que provoca la oxidación, es el agente oxidante y el que provoca la reducción. Cada uno por sí mismo, solamente que están en los reactantes. Agente oxidante y agente reductor. Pero entonces no son opuestos. ¿Cómo? No, solamente que él inicie la oxidación. Él dice, para que yo me tenga que oxidar, yo tengo que perder electrones. Y para que yo me tenga que reducir, yo tengo que ganar. Por eso reciben el nombre de agente. ¿Ya? Chiquillos, ¿quién se acuerda cómo calculábamos nosotros el estado de oxidación? Teníamos... Es con una ecuación de X. Ya teníamos X por ahí. Y para eso yo les enseñé unas reglas, Sí, ¿cierto? el hidrógeno valía más 1, el oxígeno menos 2, y había otra regla. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito como nos dice el compañero. Voy a borrar aquí. ¿Ya? Vamos a trabajar un poquito con los estados de oxidación o el número de oxidación. Recuerden que podemos llamarlo de las dos formas. Número o estado de oxidación. Se reconoce entonces este número o estado de oxidación como aquella carga que tiene la sustancia que nosotros queremos mirar, o sea, que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Ahí, igual de seguro. Estaba buscando la regla. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Entonces, en este número o estado de oxidación, así como nos dice el compañero, hay diferentes reglas. Las dos principales que yo necesito saber que ustedes manejan es que el hidrógeno tiene un valor. ¿Cuál es el valor del hidrógeno? ¿Todos se acuerdan que el valor del hidrógeno es más 1? ¿Sí? ¿Y aquí? Sí. ¿Con su? No sé. Ya, hoy ya lo voy a aprender entonces. Va a salir de esta sala todo aquel que no lo sepa que el hidrógeno que nosotros, ¿cierto?, simbolizamos a través de la tabla periódica como H, tiene un estado de oxidación más 1. Mientras que el oxígeno, Menos 2. excelente, tiene un estado de oxidación menos 2. ¿Por qué es tan importante saber estos estados de oxidación, chiquillos? Porque van a haber especies que aparecen en la tabla periódica, pero que nosotros no sabemos cuál es su estado de oxidación. Cuando yo iba en el colegio hace muchos años atrás, ¿ya? A mí me hicieron aprenderme todos los estados de oxidación. Y yo, cuando después descubrí que mi vocación era ser profesora, dije, yo no quiero que los chiquillos pierdan, no es perder el tiempo, pero que inviertan esa cantidad de tiempo aprendiéndose algo que después nosotros podemos calcular, que existe una herramienta para que nosotros podamos descubrir cuáles son. Entonces, el estado de oxidación son las valencias. El estado de oxidación son las valencias. Pero entonces hay una tabla con las valencias y, por ejemplo, el oxígeno tiene varios números, tiene 1, 2, 3, hasta el 6. El oxígeno, es que lo que pasa es que el oxígeno, Alain, y para que todos sepan, el oxígeno es como amigo de todos. Si ustedes lo ven, está presente en el agüita, ¿cierto? En los ácidos, está presente en las bases, entonces él tiene una característica de poder mezclarse con muchos. Y según con quién se mezcle, es la valencia que él está tomando. ¿Por qué? ¿A qué grupo pertenece el oxígeno en la tabla periódica? ¿Cómo? ¿A qué grupo pertenece el oxígeno en la tabla periódica de los elementos químicos? ¿A qué grupo? ¿Se acuerdan de los grupos y los periodos? Sí. ¿Qué? Bueno, Así bien. que no una tabla periódica. Hace tiempo ya. Próxima clase van a traer la tabla periódica porque eso también les va a servir. Yo quiero, como ustedes los conozco ya desde segundo medio, que ya en cuarto estén una pala para la prueba de transición. Y eso lo vamos a lograr en la medida en que vayamos, ¿cierto?, uniendo todos los aprendizajes. Yo les he dicho que ustedes tienen que ser capaces de que lo que aprenden, lo junten, porque es una cadena de contenidos. Por algo, en primero aprenden lo que aprenden, en segundo se enseña, por algo hay un programa establecido
aprendizaje. Antonio, ¿cómo vamos? ¿Antonio o Antonella? Antonia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Excelente. Entonces, vamos a calcular el estado de oxidación y con qué vamos a trabajar. Bien, pues por ejemplo, que le di al tercero. Vamos a trabajar con el H2CR2O7 para hacer el mismo ejemplo que hicimos con el tercero C. Entonces, vamos a poner aquí ejemplo. Calcular el estado de oxidación. Ahí dice del cromo. Y la especie es H2CR2O7. Nos están pidiendo calcular entonces la valencia del cromo. ¿Cómo se hacía eso, chiquillos? Ahí como que se sustituía en este caso el nitrógeno y el oxígeno. Sería Exacto. 1 por 2 y en el oxígeno sería menos 2 por 7. Menos 2 por 7, ¿ya? Y aquí si yo les pregunto y quiero que me respondan por aquí, a ver, Marco, ¿cuál es la carga de esta sustancia? Ya, neutra, ¿está de acuerdo usted o no? ¿Marco? ¿Sí? Vamos entonces, no lo veo muy convencido, entonces vamos a explicar. En clase me había dicho que no se podría decir donde sería 0, porque neutro ya es como a lo negativo. ¿Cómo? No. O sea, sería, no sería 0. Es 0. Cuando es neutro. Pero yo le había dicho neutro en una clase, usted me dijo que de neutro no se le decía neutro en todo caso. O sea, átomo con carga 0 con carga neutra, pero no es que sea negativo. Recuerde que cuando es negativo es anión, cuando es positivo es catión, y cuando es neutro tiene carga neutra igual a 0. ¿Ya? Entonces, para que le quede bien claro a Marcos, que me miraba con unos ojitos así de duda, ¿por qué reconocemos que la carga aquí es neutra? Porque no tiene a nadie aquí. Fíjese, aquí no aparece nadie y nosotros las cargas siempre las evidenciamos por acá. Esto, chiquillos, lo vamos. Me lo voy a dejar. Siempre las cargas van en el borde superior derecho. Cuando ustedes me pregunten cuál es la carga total de una sustancia, tienen que tener en claro que es el signo que aparezca acá. Si hubiese aparecido un positivo, carga positivo. ¿Y hay cuánto si hay un puro positivo? Más 1, ¿cierto? Y si aquí no hubiese sido positivo, y hubiese sido una pura rayita, menos 1. Y si yo hubiese, no, aquí se veían como 2, pero mira, si yo le pongo ahí, Sí, lo hice. menos 2, ¿cierto? Si le pongo aquí 2 más, carga 2 más. Y así sucesivamente, cada vez que yo le pregunte por las cargas a ustedes, tienen que fijarse en el borde superior derecho. ¿Alguien ya calculó cuál es el estado de oxidación del cromo? Calculando todos y después lo hacemos en la pizarra. Y el que tenga el resultado nos quedamos haciendo top secret para que los demás sigan trabajando. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar en la pizarra para aquellos que todavía no saben cómo hacerlo. ¿Vicente, está bien? ¿Sí? Ya. Esta semana, chiquillo, he trabajado con mi memoria, aprendiéndome todos los nombres con sus respectivas caritas. Calculamos entonces el estado de oxidación del cromo. El cromo está aquí. Entonces tenemos que utilizar cuánto vale el hidrógeno y cuánto vale el oxígeno, porque están aquí presentes. Y él es nuestra incógnita. Vamos a hacerlo. Ahí. Agente oxidante y agente protector en la oxidación y en la reducción. Vamos. Bien. Bien. Valentina, ¿dedito para arriba? Ya. Ahí estamos en el rectángulo. Ahí nos está esperando. Muy bien. La Anto la veo
comentándolo. Ahí vamos a esperar mejor la explicación, o ya lo hizo. Vamos a esperar, ya. Vamos a dar un minutito más y lo desarrollamos. Vamos entonces, todos los ojitos puestos aquí, quien no lo haya terminado lo deja hasta ahí, vamos chequeando después el paso a paso. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es cuántos átomos tenemos presentes de cada una de los elementos que componen esta sustancia, ya que es el ácido ¿Diposo? no, no es dicrónico. Ahí estamos, ahí se me falló la memoria. Ya, pero se dice di porque tiene dos cromos. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos presentes? 2. ¿Cómo sabemos la cantidad de átomos? Porque nos vamos a fijar en este número chiquitito, como nos dice Valentina. Hay 2 de hidrógeno porque aparece un 2 aquí abajo. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, pero cada hidrógeno tiene carga más 1. Entonces decimos, 2 multiplicado, y yo pongo entre paréntesis para que sea más ordenado la valencia, es decir, el estado de oxidación. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? 1. Más 1, entonces pongo entre paréntesis más 1. ¿Por qué le pongo el 2? Porque tengo 2 átomos y cada uno tiene carga más 1. Entonces ahora digo, ¿al ladito de quién está? Está al ladito del cromo. Siempre utilizamos la suma. ¿Cuántos cromos hay? 2. ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Vicente? Excelente. ¿Y sé yo cuál es el estado de oxidación del cromo? ¿O es lo que yo quiero averiguar? Es lo que queremos. Es lo que queremos averiguar, entonces yo le voy a poner X, ustedes le podrían poner A, Z, la letra que ustedes quisieran. Yo utilizo X y le pongo ahí la X. Pero resulta que no está solamente el hidrógeno y el cromo, sino que están acompañados del Oxígeno. Entonces volvemos a poner un signo más. ¿Y cuántos oxígenos hay? 7. 7. Y resulta que aquí yo digo, 7, pero cada uno de esos oxígenos tiene un estado de oxidación. ¿Cuánto es? Menos 2. Y aquí viene lo más importante. Ya sabemos que ocupamos las valencias, los estados de oxidación, perdón, del oxígeno y del hidrógeno. Pero lo tengo que igualar a la carga total de la molécula. ¿Cuál era la carga? 0. 0. Si hubiese aparecido un menos 1, un menos 2, un más 1, un más 3, lo que fuese, ponemos el número acá. En este caso, como la especie no tiene carga, lo igualamos a 0. ¿Y qué hacemos? Una ecuación de primer grado que imagino que este tercero matemático la sabe hacer, ¿cierto? Ya. Vamos entonces, 2 por 1. 2 más 2 por X. 2X y más 7 por menos 2. Menos 14 igual a 0. ¿qué hacemos ahora aquí? La X. Dejamos la X ahí donde está. Y Los números pasan No sé. con el signo contrario. ya, pero hagamos al tiro aquí la resta. 2 menos 14, menos 12, ¿todos lo ven? Sí. Muy bien, igual a 0, entonces ahora dígame, ¿cuánto vale X? 12. ¿Cuánto vale X? Vale 6. Vale 6, ¿todos lo ven? ¿De dónde aparece el 6? ¿Marco? ¿Vemos de dónde aparece el 6? ¿No? Vamos, hagámoslo entonces. Tenemos 2X a este lado y tenemos el 12 por acá. ¿El inverso del menos 12? positivo. 2 positivo. Positivo. Y ahora, ¿qué hay entre el 2 y el X, chiquillos? Una multiplicación. ¿Y cuál es el inverso? La división. Entonces, si el 2 está multiplicando, su inverso es la división. Por lo tanto, 12 dividido en 2, y eso nos daría que el X es igual a 6. positivo o negativo. Aquí es importante que pongan positivo porque de repente yo en la prueba podría poner menos 6, y si ustedes no se dan cuenta y apretan esa alternativa, el ejercicio está bueno, la alternativa está mala. Y en la prueba de transición,
Lastimosamente, si uno tiene una alternativa mala, no hay nadie que mire el desarrollo. O si vemos el beneficio, si no la sabemos y la hacemos a la chunta, igual va a estar buena. Pero siempre hay que fijarse en las alternativas, ¿ya? Yo creo que eso ha sido una de las principales herramientas que ustedes han adquirido de poder estar concentrados a fijarse en qué alternativa seleccionan. Si bien yo no tengo problemas, si ustedes se equivocan, profe, en la 3 se me corrió, era la B y se me corrió la C, en cambiarlas es una forma que tienen ustedes de ensayar con la importancia de poner la respuesta que ustedes consideren correcta. Ya, entonces, estado de oxidación más 6. La respuesta completa sería que ustedes me dijeran: el estado de oxidación del cromo en la sustancia H2CR2 o 7 es igual a más 6. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta allí? ¿Nadie tiene dudas, preguntas, consultas? Entonces, vamos a hacer el último ejercicio antes de irnos y de hacer la síntesis del aprendizaje. Tenemos la especie SO4 menos y me piden calcular el estado de oxidación del azufre. Un minutito. Ahora ya, todos podrían hacerlo replicando, por supuesto, el ejemplo. Voy a tomar una foto porque mi curso no tiene foto de la pizarra. Permiso. Ya nos reservamos el resultado para que esperemos a los compañeros que están trabajando todavía. Creo. Ya, mira ahí si lo tiene alguna duda. Por aquí. El estado de oxidación entonces del azufre. Primera pregunta que nos hacemos: ¿cuál es la carga que tiene esa especie? No, menos 2. Ah, no había visto la raya, pensé que era igual. ¡Oh, Valentina! ¿A quién más le pasó eso? A Mateo. ¿A usted? ¿Cómo se llama? Cristóbal también le pasó. ¿Usted lo vio de ahí? Sí. Ya, no le pasó a ahí. ¿La Consu cómo vamos? Más feliz. Ya, pero damos un pequeño cambio. Ahí vamos a corregir entonces ¿De qué anda el vídeo? la carga. Fíjese la carga. Antes de Dios. Tiene 2 menos arriba. Y lo igualamos a la carga. Por eso estoy haciendo ese contraste. Ya, vamos entonces, lo desarrollamos juntos. Primera pregunta que nos hacemos siempre, ¿cuál es la carga? ¿Ya aprendieron cuál es la carga de este? ¿Cuál es? Menos 2. Entonces mi pregunta es: ¿cuántos átomos de azufre hay presentes en esta sustancia? 1. Entonces podría ponerle solo X. O si alguien necesita visualizarlo de una forma, puede poner 1 por X, replicando este modelo. ¿Ya? Y ahora digo: está acompañado el amigo. Está acompañado de su amigo oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. 4. Ponemos un 4. Anto, ¿cuál era la carga del oxígeno? Menos 2 era el estado de oxidación. ¿Y cuál es? Y lo igualamos entonces a la carga total de la molécula. ¿Cuál era la carga total? Menos 2. ¿De dónde sacamos este número? Fíjense que es distinto. Aquí está neutro y aquí lo igualo a la carga que tenemos aquí arriba. Entonces, 1 por X. X. Más 4 por menos 8. Menos 8 igual a menos 2. X, ¿cuánto vale? 6. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Se dan cuenta que hay especies que tienen el mismo estado de oxidación como el cromo y el azufre? ¿Qué tendrán en común el cromo y el azufre que tienen el mismo estado de oxidación? Les dejo esa interrogante para que en la próxima clase traigan su tabla periódica de los elementos y veamos cuál es la relación que tenemos entre el estado de oxidación y la ubicación que ellos tienen estratégica dentro de la tabla periódica.
Antes de terminar la clase y como siempre, preguntas de cierre. ¿Qué aprendimos hoy día, chiquillos? El estado de oxidación y la reducción. Vamos con su debate. El estado de oxidación y de reducción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos o recordamos? Calcular el ego. Calculamos el ego. ¿Qué más hicimos? Refrescamos mucho la memoria hoy día, ¿cierto? Entonces, chiquillos, la invitación es para que estén, repasen las clases que tenemos en el Classroom. Ya, todavía nos faltan unos minutitos para terminar, ¿o no? 2 minutos. 2 minutitos. Ah, terminamos súper bien. Entonces vamos a detener la grabación. Recuerden que les voy a avisar la fecha de la prueba.